La idea es un poco repasar, digamos, lo que está disponible en plataforma, los reportes que están disponibles y las diferentes formas de utilizarlos según momentos de campaña, más que nada un poco para seguimiento, para que los ayude, digamos, a tomar decisiones a campo. Sería utilizar estas herramientas, estos reportes que tenemos disponibles y dependiendo qué índice estemos utilizando o cuál sea nuestro objetivo, digamos, utilizar un índice determinado para poder ayudar a tomar decisiones, ¿no? Entonces, bueno, esto sería un poco de repaso de lo que está en la plataforma. Cualquier duda o inquietud que tengan, me consultan, no hay ningún problema, pero es más que nada un pantallazo con ejemplos concretos para que ustedes puedan ir viendo, ¿no? ¿Todos me están escuchando bien? Por lo que veo, sí. Sí, Lu. Sí, Bien, sí. perfecto. Bueno, bien. Los reportes que vamos a ver hoy, si llegamos a ver todos, serían el de zonas por índice, tasa de cambio y diferencias, índice de promedio y variabilidad y el de benchmarking. Estos índices, estos reportes, perdón, son los más utilizados por ahí para hacer seguimiento, en la etapa de seguimiento de cultivos, y se utilizan en diferentes momentos de la campaña del ciclo productivo con diferentes índices. Entonces, dependiendo en qué momento de la campaña estemos, podemos utilizar un reporte u otro o podemos utilizar todos los reportes con diferentes índices. Así que eso es lo que vamos a ver un poco hoy. Vamos a ver el primer reporte, es el de zonas por índice. Este reporte tiene muchos usos dependiendo de cada uno de los índices que estamos mostrando a continuación. Vamos a ver ejemplos para cada uno de ellos y tal vez no haya un ejemplo concreto para un índice, perdón, particular, pero también se puede utilizar, ¿no? Vamos a hablar un poco de esto. Los primeros ejemplos que vamos a ver es en cuanto a índice verde, NDVI, para el reporte de zonas por índice. Bien. Un ejemplo concreto que se puede utilizar este reporte, no sé si se acuerdan cómo se hace el reporte, es muy sencillo, se va a la sección de reportes, se elige zonas por índice y ahí van a tener que elegir una fecha, un índice a analizar, en este caso el que vamos a utilizar sería el de NDVI, para este caso concreto. Y después lo que tienen que elegir es el tipo de, digamos, estadísticas que quieren aplicar para que sea ese reporte. Si quieren que sea por cuantiles, por clúster, o sea, la clasificación, ¿no? O valores manuales de corte. En este caso, es un ejemplo para daño por heladas, en donde lo que se hizo fue una zonificación con el objetivo de ver en qué sectores de un lote específico había mayor daño por heladas y en qué sector no hubo tanto daño y siguió el cultivo avanzando, ¿no? Lu, Sí, cuando yo selecciono, bueno, la forma en la clasificación, que puede ser clúster, cuantiles o datos manuales, sí. en qué caso me conviene, digamos, o cuándo le doy un uso distinto al clúster, digamos? Porque normalmente, o en el caso mío, yo uso siempre clúster y nunca probé hacer cuantiles o valores manuales. ¿En qué situaciones puedo usar el valor eh, de los cuantiles o de los valores manuales? Bien, perfecta la pregunta, Diego. Eh, Normalmente nosotros usamos en su mayoría de los reportes el de clústeres. Siempre lo que nosotros queremos saber es cuál es la diferencia, o sea, que nos diferencie en más clases posibles los píxeles sin tener en cuenta la superficie. Entonces, solamente para saber en qué grupo se encuentra unos determinados valores de píxeles, nos conviene siempre hacer el de clústeres. Por ejemplo, para el caso de heladas, para el caso de granizo, deriva, o sea, si nosotros queremos cuantificar un daño en superficie sin tener en cuenta, o sea, solo teniendo en cuenta, perdón, los valores de píxeles, nos conviene el de clústeres. Ahora,
Si nosotros queremos involucrar lo que es la superficie, es decir, que me separe en partes iguales, por así decirlo, de superficie y considerando los valores de píxeles, voy a elegir cuantiles. Ahí. Cuantiles lo utilizamos más que nada en los mapas de productividad, que son mapas que ustedes no los generan en la plataforma, sino que nosotros los generamos aparte. Normalmente se utiliza para mapas de productividad porque nosotros queremos que tenga en cuenta la superficie para, para que, digamos, se distribuya lo más homogénea esa superficie cuando juntamos más de una imagen. No sé si se me entendió. Pero el que más utilizamos para hacer algún reporte, perdón, el reporte de zonificación, es el de clúster porque normalmente lo que nosotros queremos saber es diferenciar, digamos, esos valores de píxeles sin tener en cuenta la superficie. Si ustedes quieren involucrar la superficie en esa clasificación, ahí se usa cuantiles. Y los valores de corte son valores de corte que son manuales, que ustedes le ponen un valor de corte para diferenciar una clase de la otra. Es decir, si yo quiero diferenciar, por ejemplo, un índice, quiero diferenciarlo en dos grupos grandes, por ejemplo, ¿no? Entonces digo, bueno, a mí me interesa ver qué zonas del lote tiene índice mayor a 0,5, por ejemplo, ¿no? Y que me haga el corte por arriba de 0,5 y por abajo de 0,5. Entonces, el lote me va a quedar clasificado en dos, si lo hago en dos clases, ¿no? ¿Se va entendiendo? Sí, sí, perfecto. Y está bueno, porque creo que, bueno, no sé si alguno tuvo experiencia en lo que es fertilización foliar. Me parece que justamente lo que yo estaba tratando de encontrar dentro de este reporte es cómo poder determinar la zona en la cual puedo aplicar o no un fertilizante foliar esperando una respuesta. Y creo que por ahí se adapta mejor a este tipo o a este último método de clasificación, de decir, bueno, toda la superficie por arriba del 0,5, como dijiste, siguiendo con tu Sí. ejemplo, poder aplicar o no el fertilizante foliar, digamos. Sí. Está bien. O sea, vos lo que querés es calcular cuánta superficie está por encima de 0,5, por ejemplo, de índice verde, y a esa superficie aplicarle el fertilizante foliar, Claro. por ejemplo. Sí, deberías hacer la prueba, o sea, estaría bueno que hagas la experiencia para ver qué resultado te da, digamos. Bien. Pero sí, el corte manual, digamos, es como un valor que ustedes le ponen. De acá, para arriba o para abajo, quiero una clase. Bien. Perfecto. Y escucha, que no me quedó bien claro ahí cuando hablaste del mapa de productividad. Sí, En Quantines dijiste que tenías en cuenta la superficie, sí. o para que te dé superficies iguales, ¿no? ¿Cómo fue eso? Que no me quedó claro ahí. Claro, vos cuando haces, nosotros cuando hacemos el mapa de productividad, bueno, primero que el mapa de productividad está conformado por diferentes imágenes Sí, de diferentes campañas. O sea, por ejemplo, hubo una imagen desde el 2017, una imagen del 2018 y así. Una sí, imagen de diferentes campañas. Para que cuando ustedes hacen después, a partir de ese mapa de productividad, ustedes pueden hacer una prescripción, o sea, hacer una ambientación y hacer una prescripción. Para que no quede con, digamos, con tan baja superficie, lo que es la muy baja productividad, o sea, también eso depende de cuántas clases lo hagan, si lo hacen en 3, en 5 o en 7 el mapa de productividad. La idea es que siempre se considere la superficie. ¿Por qué? Porque si nosotros no consideramos la superficie en lo que es el mapa de productividad, tal vez el ambiente muy baja les quede como los bordes, vieron que a veces la zonificación le aparece como bordeado, digamos, la parte de las cabeceras. sí. Si nosotros no le ponemos la clasificación en cuantiles, es como que la de muy baja desaparece. Y por ahí ustedes, esa de muy baja, la necesitan aplicar como separado de lo que es la prescripción. Como que quede aparte. Si después ustedes lo quieren unir en la prescripción, digamos, lo unen
y arman 3 ambientes, por ejemplo. No sé si se me está entendiendo, pero es para que haya una distribución equitativa, lo más equitativa, porque no quiere decir que sean iguales superficies exactamente iguales, sino que haya una mejor distribución de esos píxeles. Si yo Perfecto. elijo solamente clústeres, me separa por píxeles, nada más, valores de píxeles. Si yo elijo cuantiles, me considera, además de los valores de píxeles, esa separación de superficie. Entonces me queda lo más, digamos, separado, lo mejor posible en cuanto a superficie, pero considerando los píxeles. Perfecto. Es medio trabalengua esto, pero la idea es esa, que sea una distribución lo más homogénea para que no castigar tal vez tanto al de muy baja cuando se hace el mapa de productividad. Porque si yo lo haría en clústeres directamente, me va a separar por valor de píxel. Excelente. Gracias, Lu. De nada. Ahí se unió otra persona más. Bien. Bueno, ahora que entramos, digamos, en la diferencia, si tiene alguna duda el resto me pregunta. Pero este sería un ejemplo concreto usando zonificación con clústeres para el índice de NDVI. Es un ejemplo en donde lo que se quiso saber, digamos, es cuánta superficie fue afectada por una helada. Entonces, acá no se quiere considerar el de cuantiles porque no necesitamos saberla que se reparta por partes más o menos parecidas en cuanto a superficie el mapa. Si no queremos saber en realidad cuántas fueron afectadas y cuántas no. Entonces ahí usamos clústeres. Por eso normalmente para estos reportes usamos clústeres, para hacer esa diferencia y que se note bien esa diferencia. Bien. Hay otro ejemplo, perdón, este es el mismo ejemplo usando daño por helada, ¿no? En donde acá vemos más información del reporte, la imagen que se utilizó de índice verde, cómo se clasificó esa imagen, en este caso fue en 4 clases, y cuántas hectáreas tenemos para cada una de las clases y cuál fue su índice medio, índice verde medio, para promedio, digamos, por clase, y el desvío estándar. Por ahí el desvío estándar les puede ayudar para saber si necesitan hacerlo en más clases o menos clases. Si el desvío estándar es más grande, quiere decir que esa clase abarca mayor cantidad de valores de píxeles. Entonces, tal vez puedan hacerlo en más clases para que separen más, fuerce más la separación. Eso dependiendo cómo lo quieran manejar ustedes a campo. Por ahí también lo pueden hacer en 7 clases y dicen, bueno, voy a recorrer 3 en realidad en vez de las 7. Eso lo van manejando. O en este caso, como hicieron acá, lo separaron en 4 y fueron a recorrer esos puntos, esas clases en una recorrida y validarlo. Daño por incendio. En el caso de daño por incendio sería la misma lógica. O sea, nosotros elegimos una imagen de índice verde, el cual hubo un incendio, acá está la recorrida hecha, y se hace la clasificación en las zonas, ¿no? Por el reporte de zonas por índice, utilizando índice verde, lo mismo. En este caso se utilizaron las 7 clases para clasificar y que nos separe dónde hubo más afección por incendio. Este es el mapa de zonificación y el que vemos acá es el mapa de rendimiento, ¿no? Este es el mapa de rendimiento final y hasta se puede hacer el cruce después de la zonificación, como se ve acá, que es la misma que esta, por el mapa de rendimiento. Entonces, con esto también podemos saber si hubo un incendio, la misma lógica que la helada, decir, bueno, cuántas hectáreas fueron más afectadas por este incendio. Y además, podemos saber después, el día de mañana, cuando ya se termine de cosechar ese lote, hacemos el cruce y decimos, bueno, en este sector donde fue más afectado por el incendio, rindió tanto. En este sector, tanto. Y así. Y además le da un corte de saber, bueno, de acá para allá estuvo el incendio y de acá para acá no. Siempre la misma lógica, ¿no? Contar hectáreas para ver la afección.
Daño por deriva, la misma lógica. Se supo que hubo una deriva, bueno, quiero saber cuántas hectáreas fueron afectadas por esa deriva. Entonces, lo que hago es el reporte de zonificación usando NDVI, usando clústeres, siempre lo mismo. Y acá digo, bueno, lo que está en rojo fue más afectado, lo que está en naranja más oscuro fue menos afectado que lo rojo y así. Recuerden que lo verde quiere decir mayor índice, lo rojo menor índice. Entonces, con eso pueden saber cuántas hectáreas fueron más afectadas y cuántas menos afectadas. ¿Hasta acá alguna duda? Estos son todos ejemplos para el mismo reporte, mismo índice y usando clústeres. Bien, sigo entonces. Estimación de rinde, la misma lógica, siempre el mismo reporte. Acá, ¿qué hago? Para poder elegir la imagen a utilizar para hacer una estimación, primero tengo que buscar una imagen que esté cerca del periodo crítico, que ya haya formado, digamos, que haya llegado a su máximo índice verde, cerca del periodo crítico. Acá elegir la fecha, por ahí también depende del año, porque, por ejemplo, la campaña pasada, ¿se acuerdan que hubo sequía, o sea, hubo altas temperaturas y sequía hasta el 15 de enero y después, a partir del 15 de enero, en algunas zonas empezó a llover mucho? Entonces, por ahí, dependiendo si hubo pérdida por agua o no, también se puede hacer después del evento, elegir la imagen después del evento, como pasó la campaña pasada, para poder determinar la estimación de rinde. O sea, elegir una imagen, esa imagen elegida, que lo van a elegir entre el equipo, se habla, se hacen curvas de seguimiento para poder elegir la imagen, se hace una zonificación, a partir de esa zonificación van a saber qué sectores tienen, en teoría, rendirían menos y qué sectores rendirían más según una imagen de índice verde. Se hace la recorrida a campo utilizando este mapita y se va a un solo punto del rojo, un solo punto del amarillo, un solo punto del verde, oscuro, verde claro y así. Entonces, con que vayan a un solo punto de alguno de los colores, digamos, de la clasificación, ustedes pueden extrapolar ese dato a la cantidad de hectáreas que sale del mapa. Es decir, en este caso, por ejemplo, la alta productividad dio un rinde estimado de 5,3 toneladas por hectárea. La alta productividad sería la zona de verde oscuro, ¿no? Entonces dicen, bueno, la zona verde, fui a un punto, me dio 5,3 toneladas por hectárea, es lo que estimé, y acá tengo el dato de superficie. Entonces, con el dato de superficie digo, bueno, en las 28,58 hectáreas, el rinde promedio va a ser de 5,3 toneladas por hectárea. Después, una vez que ustedes tienen el mapa de cosecha, lo pueden cruzar con este mapa de estimación y ver si lo que estimaron les dio al final de la campaña. ¿Hasta acá vamos bien? Reporte zonas por índice, índice NDVI, clasificación en clústeres y lo pueden utilizar para deriva, granizo, incendio, estimación de rinde. Son mismo reporte con diferentes ejemplos. Acá hay otro. Por ejemplo, una enfermedad que tengan ustedes a campo. Dicen, bueno, empezamos a detectar en este caso Fusarium. Entonces querían hacer una recorrida dirigida para ver si en las zonas que marcaba el índice verde más bajo, quiere decir que hubo mayor afección. Entonces se eligió la imagen de interés, se hizo la zonificación con NDVI, clústeres, lo mismo. Y con este mapa se fue a campo para ir recorrer diferentes puntos y validar, digamos, en donde hubo menor índice, que la clasificación de índice fue más baja, digamos, si ahí hubo más afección por Fusarium. Hasta acá, ¿todo bien? Bárbaro. Bien, buenísimo. Vamos a pasar a otro índice ahora,
Es el mismo reporte con otro índice. En este caso es NDWI. NDWI es un índice que muestra cuerpos de agua en superficie. Lo único que va a decirles es qué zonas están inundadas o anegadas y qué zonas no lo están. Esa es la lógica que sigue este índice, ¿no? Y utilizando el mismo reporte, que yo lo que quiero es separar los píxeles en tantas clases para cuantificar las hectáreas, ¿no? En este caso hay un análisis de afección por lluvias, que fue en enero del 2022, en donde se hizo una clasificación. En este caso se utilizó todo el establecimiento, se hace una clasificación por cultivo y ahí calculan cuántas hectáreas fueron más afectadas por estas lluvias, por la inundación que hubo, y cuántas fueron menos afectadas, ¿no? O que siguen con el índice alto y no les pasó nada. Sería la misma lógica usando otro índice y en vez de utilizar un lote, se hizo para todo el establecimiento. Esta forma de hacerlo así no lo pueden hacer directamente en la plataforma, o sea, en la plataforma lo pueden hacer de a un lote, sí lo podemos generar en la plataforma juntando lotes. Entonces, es como si en vez de hacerlo con un lote, digamos, se unen lotes para que quede el polígono más grande y de ahí calculan con el reporte de la plataforma la zonificación. O sea, lo pueden hacer, pero tienen que hacer un paso previo que es unir lotes. Nada más que eso. Ese es el ejemplo de NDWI. NDMI. NDMI es un índice que nos muestra la humedad en el cultivo. Es decir, humedad en el cultivo en general, no en grano, o sea que no tiene relación directa con el grano, sino con la planta. Ejemplo, humedad en precosecha. Acá tenemos un ejemplo de el reporte de zonificación usando clústeres, usando NDMI, para saber dentro de un lote qué sectores están más entregados y qué sectores están menos entregados. Entonces, lo que se hace es el reporte de zonificación usando NDMI, clústeres, eligen la cantidad de clases que crean convenientes, se genera el mapa y acá lo que les está diciendo es que lo rojo tiene menor índice de NDMI, quiere decir entonces que está más entregado que lo que está en verde y amarillo, por ejemplo. Se va a hacer una recorrida, se valida eso y entonces ustedes si quisieran cosechar en diferentes momentos el mismo lote, lo pueden hacer haciendo este reporte, ¿no? Sabiendo hasta dónde más o menos ustedes tienen el cultivo más entregado y qué todavía les falta para cosechar más adelante. Acá está el mismo ejemplo, cómo se ve el reporte. Bien, hasta acá. Lucía, Sí. una consulta. Nosotros estábamos viendo un lote que iba a silo, digamos, y bueno, estábamos viendo qué lote se entregaba primero, y bueno, estábamos viendo un poco el tema ahí de NDMI. Pero bueno, no me queda muy claro qué correlación tenemos con eso, con humedad en planta, o cómo lo podemos correlacionar a eso, o si sí o sí hay que hacer una zonificación y medir humedad, digamos, a campo, ¿me entendés? O si podemos estimar algo Bien. Desde el índice. No sé si Bien. se entiende. Sí, creo que te entendí. Hay dos reportes, uno que es este y otro que lo vamos a ver después más adelante en la presentación. Uno, que sería el otro, que les voy a mostrar más adelante, te va a rankear, digamos, que es el índice promedio de variabilidad, te va a rankear de todos los lotes en promedio cuál es el que está más entregado y cuál es el que está menos entregado. Vos ahí podés generar un ranking, después se los voy a mostrar, ¿no? No sé si lo hicieron alguna vez, el de índice promedio ¿En la y serie variabilidad. de índice? No, índice promedio y variabilidad. Índice promedio.
Bueno, ese lo vamos a ver hoy más adelante. Ese te va a hacer un ranking y te va a decir, bueno, dentro de estos 10 lotes que tengo, por ejemplo, ¿cuál es el que está más húmedo a la fecha, para la última fecha sin nubes que haya? ¿Y cuál es el que tiene menos humedad a la fecha? Entonces, vos ahí tenés una orientación que en promedio de lote, este lote está más húmedo y este lote está más seco, más entregado, ¿no es cierto? Siempre hay que validar eso a campo. Y por ahí cuando ustedes tienen dudas o saben que ese lote es muy heterogéneo, o sea que hay sectores donde hay mucha más humedad que otro sector, que ustedes se van a dar cuenta, hacen el de zonas por índice para saber cuántas hectáreas. Eso sería la primera etapa. Después lo que tienen que hacer ustedes es ir a validar eso. O sea, por ejemplo, si ustedes dicen, bueno, el reporte me dice que este está más seco y este está más húmedo, sacar una muestra y ver si correlaciona lo que es grano con lo que es la humedad en planta que les da el reporte. Sí, yo acá lo que te consultaba era en maíces para silo, Sí, para tener una idea del estado de humedad, justamente. Si hay claro. alguna correlación entre el índice con el estado de humedad de la planta. Sí, sí, el reporte te va a decir humedad en planta. Lo que te da el índice, el reporte es, perdón, el índice NDMI es humedad en planta. O sea que la correlación está. Lo que te va a decir es qué lote está más seco en promedio y qué lote está más húmedo en promedio. Lote, parcela, lo que utilizan, ¿no? No sé si se me entiende o no. Sí, sí, sí. Me quedo O con la duda de si me está dando el valor de humedad, digamos, no, no te ese va a 21% decir el valor de humedad humedad. O o sea, no, o es, porque me está dando un índice, no es un porcentaje de humedad o no. claro. A vos lo que te está diciendo el reporte es el índice de humedad. O sea, en vez de mostrarte NDVI, que vos ves un valor de 0,5 de NDVI, por ejemplo, en realidad te está mostrando un valor de humedad que es NDMI, que los valores van hacia los negativos o positivos. Si está por debajo de 0 el valor, quiere decir que está más entregado, tiene menos humedad. Pero no te va a decir cuánta humedad tiene el silo, o sea, el maíz para silo. No te va a decir la humedad del maíz, te va a decir el valor del índice. Claro, o sea, Y, sí o sí lo tengo que corroborar a campo, digamos. claro, vos a campo, lo que te ahorra, digamos, los reportes esto, es que vos podés ir dirigido a un punto. Es Claro, decir, o rankear los lotes, digamos. claro, vos podés rankear los lotes para saber cuál es en promedio está más húmedo y cuál en promedio está más seco, según el NDMI, y después podés hacer la zonificación para diferenciar dentro del lote cuáles son los sectores más húmedos y más secos. Y podés ir dirigidamente a ese punto, por ejemplo acá, más seco, que te está mostrando, digamos, la zonificación, y ver qué humedad tiene. Ir al más húmedo y ver qué humedad tiene. Au, ¿querés hablar? No, no, era justo eso, que más que nada la herramienta te sirve como el dato que nada, que todos buscamos es ese, ¿no? A cuánto valor de NDMI me corresponde con la humedad de grano. Y la verdad que es difícil, lo vemos muy cambiante, como que está costando conseguirlo. Pero sí es muy útil cuando vos tenés 10 lotes para cosechar, te dice cuál, o sea, te muestra la tendencia de cuál de todos es más seco. Y creo que los pasos ahí medio que los dijeron, que es primero hacer el ranking y después cuando uno dice, bueno, voy a ir a probar estos dos lotes, con una zonificación, te da el panorama como está en ese lote que estamos viendo, que a veces si uno va pegadito al alambre y se mete 100 metros, dice, no, este todavía no está, y en realidad está, porque el otro 90% del lote, 95% del lote está para cosechar, y uno cuando se mete 100 metros, 200 metros y mira si está, le está faltando toda la otra parte. Entonces, en eso termina siendo una herramienta muy grande, muy buena, y sobre todo cuando las logísticas son grandes, ¿no? Que tenés un lote muy separado del otro. Claro.
Gracias, Agu. Más adelante, cuando muestre el reporte de índice promedio de variabilidad, van a ver, por ejemplo, la dimensión por ahí de la cantidad de lotes que les puede ayudar mucho. Y también les puede ayudar si tienen 10 lotes, 2 lotes, o sea, en promedio, saber cuál es el más entregado y cuál no. Y si tienen pocos lotes, hacer para todos los lotes esos la zonificación que los va a ayudar mucho, los va a guiar mucho, digamos, a dónde ir para medir humedad. Y ahí ustedes pueden sacar una conclusión. Todos los reportes, esto es un paréntesis, todos los reportes que se hagan en la plataforma necesitan una validación a campo. Porque por ahí, no sé, puede ser una maleza que esté detectando o alguna situación que tal vez el reporte, el índice esté detectando que no estaría incluido en el lote. Entonces, por ahí esto les da una orientación y los va a ayudar bastante a ahorrar tiempo de caminar tanto el lote. Tal vez ir a un punto determinado, medir y ahí se sacan la duda. No sé si respondí tu duda. Creo que me habías hablado, Emiliano, ¿no? Bien, entendido. Bien, perfecto. Bien, bueno. Pasamos a otro índice dentro del reporte de zonas por índice. Este caso se llama SABI. SABI es una corrección que se le hace al índice verde en cuanto a la reflexión del suelo, el error de reflexión que puede generar el suelo. Es decir, es como si sería un índice verde corregido, pero en vez de mostrarte la reflexión del suelo, te saca ese error que tiene. Este índice se utiliza mucho cuando estamos antes, digamos, en presiembra o los primeros estadios de luego de la siembra, los primeros estadios del cultivo, porque como nosotros tenemos un suelo más desnudo, digamos que no, o está en barbecho y tiene malezas, o está recién sembrado y recién empieza a emerger el cultivo y crecer, por ahí, si nosotros nos fijamos en el índice verde, hay sectores que nos va a mostrar como que hay índice verde, pero en realidad es la reflexión de la superficie del suelo. SABI saca ese error, o sea que lo que ustedes van a ver con SABI se asemeja más a la realidad porque saca ese error del suelo. Entonces, cuando estamos con un barbecho en donde, químico, queremos sacar malezas, nos va a mostrar bien dónde están las malezas y si nosotros estamos en los primeros estadios del cultivo, podemos detectar en qué zonas está creciendo más, se está desarrollando más el cultivo, etc. Vamos con el ejemplo. Bien, acá lo que se quería hacer era una detección y control de malezas. Entonces, para poder detectar en un barbecho donde hay más malezas o donde se sectoriza más, etcétera, se puede utilizar una imagen satelital de SABI y se puede hacer la zonificación. Lo que se encuentra en verde quiere decir que hay malezas y lo que está en rojo quiere decir que no hay malezas. Entonces, siempre es la misma lógica, el mismo reporte, la misma clasificación. Lo que cambia es el índice y el objetivo que tenemos para realizar ese reporte. En este caso se quiere controlar malezas. Entonces, se hace la zonificación. Acá está, este mapa de zonificación se lo puede usar como una prescripción. ¿Por qué? Porque digo, bueno, acá aplico o aplico determinada dosis de herbicida, en este sector determinada dosis de herbicida y en este sector no aplico herbicida, por ejemplo. O en este caso, perdón, genero 3 dosis diferentes de herbicidas en una prescripción para aplicar en todo el lote, pero aplicar más donde tengo más malezas, por ejemplo. Entonces, a partir de esta zonificación, genero un mapa de prescripción y acá lo que nos muestra es que en lo que está verde nos muestra mayor cantidad de dosis a aplicar. Verde más oscuro, ¿no? Y el más clarito, verde más claro, quiere decir que son los sectores en rojo, que tal vez no haya tanta maleza, pero se le puede aplicar igualmente
para asegurarnos de que no tengamos ninguna maleza, ¿no? Y acá está el mapa de aplicación de herbicida. O sea, lo que sale de la máquina procesado para ver si la calidad de labor fue aceptable o no. ¿Hasta acá alguna duda? Ya terminé con el reporte de zonificación. Muy bueno, en mi caso, espectacular. Bien. Esta presentación la van a tener grabada por si la quieren repasar en algún momento y si se acuerdan, bueno, qué reporte podía utilizar para fijarme tal cosa, lo pueden repasar. Bien, vamos al reporte de tasa de cambio y diferencia. El reporte de tasa de cambio y diferencia es un reporte que compara píxel a píxel de un índice dos imágenes. Entonces, con esta lógica de que hace una comparación entre dos imágenes, lo que puedo hacer yo es saber cuánta afección tuve para los mismos ejemplos que vimos antes, deriva, granizo, helada, incendio. Con la misma lógica, puedo saber cuánta afección tuve en el lote por un evento específico antes y después del evento. Entonces me hace una comparación antes del evento y después del evento, por ejemplo. Comparo esas imágenes y veo cuánto fue afectado. Ahora les voy a mostrar, creo que hay un solo ejemplo, pero la lógica es la misma para lo que estuvimos analizando antes. O sea, cambiamos el reporte, pero tenemos la misma lógica. Queremos saber cuántas hectáreas fueron afectadas. Entonces, utilizo, por ejemplo, para el caso de granizo, se utilizó una imagen antes y después del evento. Acá, por ejemplo, lo tengo hecho con Savi y acá lo tengo con NDVI. Se puede utilizar para los mismos reportes que vimos antes, los mismos índices que vimos antes. Se puede hacer la comparación. Comparo una fecha anterior y una posterior al evento. En este caso fue un granizo. Y acá me va a decir cuánto fue afectado por el granizo este lote. Lo rojo quiere decir que bajó el índice de una fecha a la otra. Y lo azul quiere decir que aumentó el índice de una fecha a la otra. ¿Se entiende? O sea, lo que hace es comparar una imagen, dos imágenes que nosotros seleccionemos, compara píxel a píxel y les va a decir si aumentó o bajó el índice y en qué zonas aumentó o en qué zonas bajó el índice. O en qué zonas se mantuvo el índice, que sería lo de color blanco. No es un reporte que se utilice tanto, por ahí se utiliza para saber si hubo un cambio y después si quieren calcular bien la cantidad de hectáreas, yo les recomiendo que hagan el de zonas por índice, que ahí les va a decir exactamente la cantidad de hectáreas. Yo lo utilizo más que nada para hacer una comparación, decir, bueno, sí, efectivamente hubo un cambio en el índice verde por tal motivo, granizo, helada, todo lo que repetí recién. Y digo, bueno, hay un cambio, bueno, hago el de zonas por índice para calcular las hectáreas con la última imagen. ¿Alguna duda? No, hasta ahora muy claro. Bien, perfecto. Bueno, lo mismo reporte, tasa de cambio de diferencia, NDVI, para un incendio. El mismo incendio que vimos antes en la zonificación, antes se hizo el reporte de tasa de cambio para el mismo lote y se quiso saber si hubo afección o no. Y acá también pueden contabilizar hectáreas, le deja contabilizar hectáreas, pero por ahí si quieren ser más específicos, hacen el de zonas. Y este mapita también lo pueden recorrer a campo. Control de malezas, la misma lógica. Imagen antes con malezas, imagen posterior a la aplicación de un herbicida. Hacen la tasa de cambio y ven si fue efectivo esa aplicación de herbicidas, si hubo un cambio de una fecha a la otra y en qué cantidad de hectáreas fue ese cambio, ¿no?
Acá se ve clarito que donde había malezas, bajó el índice de una fecha a la otra porque se ve en rojo. Y le está mostrando que, por ejemplo, en estos sectores aumenta el índice. Entonces ahí también pueden tener ojo de que no les aparezca una maleza en caso que estemos en barbecho. Mismo reporte usando NDWI que muestra cuerpos de agua en superficie para el análisis de afección de lluvia. Como le mostraba antes, el reporte de zonificación, donde les decía cuántas hectáreas había más afección por lluvia y cuántas hectáreas no fueron afectadas por lluvia. Acá la misma lógica de decir, bueno, una imagen anterior a las lluvias, una posterior y ver cuánto fue esta afección. Lo que está en azul quiere decir que fue afectado por las lluvias. Esto es un establecimiento entero. Más que nada, esto fue a modo orientativo, decir, bueno, dentro del establecimiento, dónde fue más afectado y dónde fue menos. Bien, ¿alguna duda con el de tasa de cambio? No tengo mucho más para decirles del reporte, por ahí se utiliza más para guiarse ante un evento y después, si quieren calcular más que nada hectáreas, quieren saber cuántas hectáreas puntuales son exactas, digamos, ahí es en el de zonificación. Agregar, Lu, solamente que es un reporte que muchos clientes usan para validar situaciones frente a los seguros, a los peritos de los seguros, después de una helada o un incendio. Porque muestran eso primero, eso tal como vos decís, digamos, pone en evidencia el cambio en la imagen que es muy elocuente de una o sea, antes y después del suceso, y después con el reporte de zonas calculan las hectáreas. Bien, gracias Vic. ¿Tienen alguna duda? Si no, paso a otro reporte. No, espectacular. Bien. Nosotros donde por ahí más lo utilizamos fue en eventos de analítico, donde por ahí validamos un poquito lo que decía Vic con lo que decía el ingeniero del seguro, tratando de validar un poco con una información un poco más detallada de lo que decía el inspector. No es inspector, ¿cómo se le dice? Pero bueno. El perito o el tasador. El perito, sí. El tasador, sí, el perito o el tasador. Entonces, bueno, básicamente eso es nosotros donde más le dimos uso a la tasa de cambio. Bueno, y ahora en estos eventos de mucha sequía, digamos que por ahí evaluamos cuál fue el impacto de una semana de 35, 40 grados de calor sin precipitaciones, por ahí evaluar ese tipo de cosas puntuales, pero ese uso le estuvimos dando nosotros. Claro, sí, es como decís, digamos, la palabra sería el impacto que les va a generar, digamos, al hacer ese reporte, o sea, lo va a mostrar muy bien el impacto si hay, digamos, de una fecha a la otra por cualquier situación. Es más, también el mismo reporte se puede pensar de manera positiva, decir, bueno, ¿cuánto me cambió el índice verde de una fecha a la otra en aumento de índice verde? Entonces, ahí también pueden saber en qué sectores aumenta más o menos el índice verde haciendo esa comparación. No hace falta, digamos, que pase un evento para utilizarlo, digamos. Lo pueden utilizar de diferentes formas dependiendo del objetivo que tengan ustedes. Claro, bueno, yo un poco lo que tenía pensado es evaluar zonas que, suponete, están un chavo lluvia ahora este fin de semana, es decir, bueno, la semana que viene, evaluar cuál es la zona que se me recuperó y cuál es la zona que no se me recuperó. Más allá de que por ahí le doy por ahí soy más específico con el zona por índice, pero bueno, es decir, cuánto se me recuperó después del evento de la precipitación y qué zona no se me recupera. Claro, sí. Bien. Perfecto. Gracias, También Diego. aclarar, Lu, que es un reporte que es importante que no pase mucho tiempo entre la imagen previa y la posterior. O sea que eso ténganlo en cuenta porque el reporte, el cálculo es un índice y el otro y divide por la cantidad de días. Entonces, si pasan muchos días, digamos, la precisión del reporte se diluye, digamos. Lo ideal es una imagen previa y una posterior al evento lo más cercanas posible. Claro. Gracias, Vic. Buena la aclaración esa, Vic.
Bueno, ahora vamos a pasar al reporte de índice promedio y variabilidad. Bien, este reporte se puede utilizar, o sea, a cambio de, diferenciando, digamos, con los anteriores que vimos de zonificación y de tasa de cambio, podemos comparar varios lotes a la vez. Es decir, que si yo quiero comparar todos los lotes que tienen maíz para una determinada fecha, lo puedo hacer. Los otros no, eran reportes individuales, digamos, por lote. Tanto el de tasa de cambio como el de zonificación. Entonces, este reporte lo podemos utilizar de diferentes formas. Si queremos ver, por ejemplo, cómo están los lotes de maíz en promedio en cuanto a su índice verde, lo que hago es hacer el reporte de índice promedio de variabilidad, selecciono NDVI, selecciono por filtro los lotes de maíz, en este caso, tienen filtros que pueden utilizar dentro del reporte, y ahí, y eligen, perdón, una fecha, la fecha de interés, normalmente siempre, eligen la última fecha, que no tenga nubes, obviamente, pero lo pueden hacer también con fechas anteriores, dependiendo cuál sea su objetivo. Una vez que eligen la fecha, eligen los lotes, les hace un cálculo y les va a decir, para cada uno de los lotes, qué promedio de índice verde en este caso tiene, y le hace un ranking, que era un poco lo que hablábamos recién con el de humedad, que ahora vamos a ver el de humedad. Pero les da un ranking de decir, bueno, en promedio, el lote 34 tiene mayor índice a la fecha que se eligió, y el lote 52 sur es el que tiene menor índice verde a la fecha. Además, les va a decir, les va a mostrar una línea promedio, es decir, que les va a decir, bueno, en promedio los lotes se encuentran por el valor de 0,30 de índice verde. Y además, ese reporte mismo le va a decir para esa fecha puntual cuál fue la variabilidad, es decir, los valores, qué diferencia de valores tiene dentro de ese lote de píxeles de índice verde. Es decir, nos va a mostrar cuán variable es ese lote para esa fecha o cuán homogéneo es, ¿no es cierto? Nos va a mostrar la dispersión de los datos. Por ejemplo, el lote 34 tiene mayor índice verde promedio para la fecha, pero es el que tiene mayor cantidad de valores de píxeles para esa fecha. Es decir, que tiene valores más extremos. Un sector debe tener, en este caso, menos de 0,2 de índice verde, porque acá está el valor mínimo, el bigote de mínimo, y llega hasta valores de 0,6 de máximo. Entonces, ustedes acá pueden ver la variabilidad que tiene ese lote para esa fecha. Esto muchas veces es importante porque por ahí ustedes piensan, bueno, este es el que tiene mayor índice verde y tal vez piensen que, no sé, que el lote está más homogéneo y esto les va a decir, no, mira, este lote no está homogéneo, tiene diferentes valores de índice verde dentro del lote. Entonces los puede ayudar entre los dos, digamos, entre las dos partes del reporte a orientarse cómo está ese lote a la fecha. Cuanto más chiquito sea el cubito, la cajita, quiere decir que menos variabilidad de datos tiene. Agrego acá nada más que les muestra el valor máximo, mínimo, medio y la dispersión de los datos. Estas cajitas, ¿no? ¿Alguna duda? Esto es un caso con NDVI para saber qué lote de maíz tiene mayor índice a la fecha, por ejemplo. Vamos a NDMI, que este es el más interesante, que es el más utilizado, digamos, que es el ranking de humedad. Normalmente cuando hay muchas hectáreas a cosechar, muchos lotes a cosechar, por ahí no se quiere ser más eficiente en dónde va a ir la máquina a cosechar para que no se coseche un lote que no llegó a la humedad para cosechar, ¿no es cierto? Que no está entregado y no llevarse esas sorpresas porque tal vez tienen muchos lotes. Entonces, bueno,
Dicen, hago este ranking de humedad usando el reporte de índice, promedio y variabilidad. Seleccionan qué cultivo quieren comparar. Por ejemplo, quiero saber la cosecha del lote de trigo, en este caso. Y quiero saber qué humedad tiene los lotes de trigo para una fecha dada. Entonces hacen el mismo reporte que, perdón, les va a mostrar, digamos, este ranking mismo. Si está más entregado, les va a aparecer en los valores negativos, o sea, por debajo de 0. Y acá lo que se hizo, digamos, fue pasar. Como había muchos datos, se lo pasó aparte, digamos, a un Excel para que se vea mejor. Nada más que eso. Para que mostrar mejor el gráfico, ¿no? En donde dice, menor humedad tiene este lote, por ejemplo, el 128, y el que tiene mayor humedad a la fecha es este lote. Entonces, con esto pueden guiarse y saber qué valor promedio de humedad en planta tiene un lote para ir más dirigido a ese lote, ¿no es cierto? Para ahorrarse, digamos, de saber cómo están y no tener que medir todos los lotes en cuanto a humedad para saber cuál es el que está más entregado y menos entregado. Sí van a tener que hacer la medición, pero la medición la van a poder hacer más dirigida, digamos. Esto le da una orientación. Y si después quieren saber dentro de cada lote cómo se reparte esa humedad, hacen el reporte de zonificación, que era el que les mostré antes. ¿Hasta acá alguna duda? ¿Todo ok? Perfecto, Lu. Bien. Bueno. Y vamos al último reporte, que es el de benchmarking. Benchmarking solamente se puede utilizar el índice NDVI. O sea que los otros, en este caso, no se pueden utilizar, pero pueden comparar diferentes lotes del mismo cultivo, o todos los lotes, o la comparación que quieran hacer, o por híbrido, o por variedad, como quieran ustedes. Y además de comparar para una fecha, o sea, compara para varias fechas, es decir, que nos genera como si fuera el reporte de series por índice, no más que en mayor ventana de tiempo, o sea, mayor tiempo. Hasta 180 días se pueden comparar. Entonces, podemos ver la evolución de un cultivo a lo largo de un determinado periodo de tiempo. Vamos a ejemplos concretos. Acá, por ejemplo, tengo una comparación de las variedades de trigo en un determinado tiempo, en un determinado periodo de tiempo. Es decir, que ustedes pueden comparar por todos los lotes de trigo, por solamente las variedades de trigo, la fecha de siembra de trigo. Eso lo pueden manejar como ustedes quieran. En este caso lo que se hizo fue, bueno, queremos saber cómo se comporta en promedio de curva cada una de las variedades de trigo. Entonces, si tenía 10 variedades de trigo diferentes y tengo 100 lotes, le saco el promedio a cada uno de los lotes de trigo, junto, digamos, los que tienen las mismas variedades, y genero la curva promedio. Entonces, yo sé que la variedad tal tiene mayor índice verde a lo largo de todo ese tiempo, o primero tenía bajo índice, después aumentó, o iba aumentando bien, iba bien el cultivo, hubo una helada, bajó el índice verde en esa variedad y en los otros se mantuvo, por ejemplo. Entonces, acá lo que ven son fechas. Acá ven las diferentes variedades de trigo. Y acá ven la evolución desde el inicio de la fecha hasta el final de la fecha, cómo fue para cada variedad. Acá se ve con híbridos en girasol. Es la misma lógica. Acá hay menos híbridos. Entonces, se sacó la curva promedio por híbrido
y se la comparó dentro de un rango de fechas. Por ejemplo, del 27 de noviembre del 2022 hasta el 1 de enero del 2023. Esto es actual. Con esto, ¿qué puedo ver? Cómo va evolucionando esa variedad y puedo comparar, este híbrido, y puedo comparar entre híbridos a ver cuál tiene mejor comportamiento ante, por ejemplo, el agua o tal vez lotes que estén más favorecidos o menos favorecidos, que sean de alta productividad o menos productividad. Pueden hacer ese tipo de comparaciones para ver cómo va evolucionando. También se puede utilizar para comparar la evolución de NDVI del trigo de una campaña con el trigo de otra campaña, el maíz de una campaña con el maíz de la otra campaña, o sea, pueden comparar dos campañas. ¿Cómo se hace este reporte? O sea, esto siempre se saca el dato del benchmarking y se vuelcan los datos en otro lado para hacer bien la comparación. Nosotros con el benchmarking podemos sacar el promedio de las curvas, o sea, selecciono todos los lotes de trigo de la 2021 para un establecimiento, saco el promedio y ese promedio lo vuelco acá. Lo mismo con la 2022. Le saco el índice verde promedio a todos los trigos del mismo establecimiento y veo esa diferencia. Entonces, acá me dice que en la 2021 los trigos llegaron a valores más altos de índice verde, superaron el 0,75 de índice verde, mientras que en la 2022, para este caso, los trigos no, o sea, pasaron 0,50 de índice verde promedio. Y bueno, y acá pueden ver la diferencia que hay entre una campaña y otra. Bien. Otro ejemplo sería la evolución de maíz temprano y tardío de todos los lotes que tiene un establecimiento. Entonces acá se seleccionaron todos los lotes de maíz dentro de un establecimiento, se hizo el benchmarking dentro de un periodo de tiempo y acá puedo ver, se ve, o sea, bien marcado cómo fue la evolución del maíz temprano y la del maíz tardío dentro de ese rango de fechas. Acá puedo hacer clic arriba, ir comparando entre lotes, comparar un maíz temprano con uno tardío, comparar dos maíces tempranos y ver cómo evolucionó uno, cómo evolucionó el otro. Esto se prende y apaga y pueden, digamos, interactuar con ese reporte. Además, el reporte les va a mostrar un mapa de calor, en donde les va a mostrar para cada uno, digamos, de los meses, cómo fue la evolución de ese índice en cada uno de los lotes. Y acá pueden hacer una comparación visual, decir, bueno, mira, este lote tenía mayor índice a la fecha que este lote, y ya visualmente lo ven por el color. Más azul, mayor índice verde. Además, este reporte tiene otros tipos de análisis, como el análisis de boxplot, que era el mismo que veíamos en índice promedio de variabilidad, el de las cajitas, pero ese análisis, en vez de hacer para una fecha puntual, como pasaba en el de índice promedio de variabilidad, en este caso analiza eso en un periodo de tiempo. Es decir, la variabilidad de los datos en un periodo de tiempo. Cuanto más variable, más alargada esa caja. Cuanto más homogéneo de datos, más chica esa caja. Por lote. Bien, creo que acá termina. Bueno, les haré un comentario a esto. Ustedes pueden, en este caso, pueden hacer una comparación de lo que es la evolución, cómo va evolucionando el índice verde en cada uno de los lotes, y cuando tienen el resultado final, es decir, los mapas de rinde, pueden comparar si ese comportamiento de índice verde tiene una correlación con el mapa de rinde que ustedes obtuvieron. Recuerden que todo esto tiene datos, cada puntito tiene un dato de índice verde. Lu, Sí. entonces, para repasar un poco este último reporte con respecto a la información básica que necesitamos tener cargada en la plataforma para que realmente nos tire la información que estamos
deseando o necesitando. Es decir, por un lado, el lote con su cultivo, fecha de siembra y variedad son los tres requisitos básicos para que después podamos aplicar los filtros que tiene los distintos filtros que tiene el reporte. Exacto, Diego. Cuanto más prolijo esté la base de datos que tengan en la plataforma, es decir, su capa lotes con su capa cultivos, todos los datos que tengan, mejor es. Es más, revisen también por ahí si ustedes sembraron, en vez de sembrar todo el lote, sembraron solo un sector del lote, porque siempre todo lo que esté por demás, digamos, del lote, les va a hacer ruido en la información. Y también les puede servir esto porque muchas veces tienen dentro del mismo lote dos variedades. Si quieren hacer esa comparación del mismo lote, van a tener que separar el lote en dos variedades o híbridos o lo que sea. Es importante porque por ahí para el mismo lote, si ustedes tienen este tipo de, digamos, de manejo, les puede servir mucho en la comparación. Es decir, bueno, yo acá hice esta variedad y en esta parte del lote hice esta variedad. Listo, separo el lote en dos, hago el benchmarking y van a poder comparar la evolución de eso. Supongamos que tiene la misma fecha de siembra, todo. O si quiero solamente comparar todos los mismos lotes que tengan el mismo cultivo, con que esté cargada bien la información, es suficiente para que puedan aplicar los filtros. ¿Alguna inquietud? ¿Alguna duda? Es más que nada un repaso de lo que se hace en la plataforma, lo que pueden llegar a hacer en la plataforma, perdón, con los reportes. Con estos reportes, hay más reportes. Hoy me basé más que nada en lo que es seguimiento, más de índices, digamos, reportes más basados en índices. Como repaso, el de zonas por índice es un reporte que se puede utilizar para clasificar un lote y se puede utilizar con diferentes objetivos y dependiendo del objetivo utilizo un índice determinado. Agrego al de zonas por índice, que no lo dije, cuando hablamos de una prescripción en herbicidas, también se puede utilizar la misma lógica para hacer una resiembra o una refertilización. Puedo utilizar una imagen determinada de índice verde, dependiendo, bueno, elijo un índice dependiendo qué quiero hacer. Una resiembra puedo usar NDVI o EVI, una fertilización puedo usar también el NDRE, eso dependiendo del momento que se haga y cómo se ve el índice. Pueden hacer a prueba de error. Pueden generar una prescripción con esa zonificación y pueden hacer una resiembra o una refertilización en los sectores donde tienen menor índice verde, por ejemplo. Esa aclaración quería hacer con el de zonificación porque no lo dije. Y bueno, y lo que vimos hoy, los tres primeros reportes se pueden utilizar con todos los índices y el único que se puede usar con índice verde es el de benchmarking. Lu, si querés, en la última filmina de la presentación te agregué un resumen. Ah, bueno. Si no Tengo la que ves volver a todavía, salir. apretá F5. Sí. Acá está. Bien, perfecto, Vic. Acá está el resumen. Sí. Bien, qué eficiencia dice Agus. El de zonas por índice, vimos NDVI, daño por helada, granizo, deriva, estimación de rinde, impacto por enfermedades, NDWI, análisis de afección de lluvias, NDMI, humedad en precosecha, SABI, detección y manejo de malezas. Tasa de cambio, vimos NDVI, también lo mismo, granizo, incendio, control de eficiencia de tratamiento en el caso de herbicidas. NWI, análisis de afección por lluvias, y el de índice promedio de variabilidad, NDVI, con evolución de cultivo, comparación del índice promedio, y el NDMI, orden de cosecha, o sea, para hacer un ranking. Y bueno, el de bench, como solamente se puede usar el de índice verde, estaría ahí. Por ahí a ustedes se les puede ocurrir
otro tipo de objetivos, digamos, que quieren averiguar otra cosa y tal vez pueden preguntarnos y bueno, les podemos decir, los podemos orientar tal vez a qué reporte puede ser más el indicado y si no, por ahí también muchas veces a prueba. Todos los reportes se validan, digamos, a campo. Lo que sí nos sirve mucho es como una herramienta para orientarnos, para ir a lugares específicos y nos ayuden a nosotros a poder, digamos, hacer el manejo más eficiente y ahorrar tiempo. Agrego, Lu, un par de conclusiones a tu repaso, me parece súper completo. El reporte más usado sin duda es el de zonas por índice porque es el que les permite transformar en cantidad de hectáreas la situación que ustedes vean. Si se trata de reportes de un lote a la vez, digamos. Los dos primeros reportes que mencionó Lu son de análisis intralote y los últimos dos, ya sea índice promedio de variabilidad o benchmarking, sirven para hacer comparaciones entre lotes. Eso son conclusiones importantes porque les permite ubicar qué tipo de análisis hacer dependiendo de lo que quieran saber. ¿Sí? En el caso de índice promedio de variabilidad, es una comparación de muchos lotes para una única fecha. En el caso de benchmarking, es una comparación de muchos lotes para muchas fechas. Gracias, Vic. Y bueno, y el de benchmarking, como decíamos antes, se puede comparar, digamos, después con los resultados finales de cosecha para ver cómo fue, digamos, si tiene correlación, más o menos, digamos, con el índice verde que se fue analizando durante la campaña, correlacionarlo con el RINDA. Eso después también lo pueden hacer. Bien, no tengo más nada para agregar. Por ahí si quieren hacer una pregunta. En el tema, ¿cómo lo llevan adelante por ahí en los distintos proyectos, Lu? Sí. A ver, ¿qué te quiero preguntar? ¿Qué quiero decir con la consulta? Es decir, lo planifican de antemano con cada uno de los clientes, con cada uno de los equipos de trabajo. Esto se va pasando informes o a medida que se va teniendo la demanda, se va usando el reporte que mejor se adapte a cada situación. Bien, buena pregunta. Sí, te contesto eso. Depende. Hay empresas que ya, por ejemplo, hay reportes que los vienen haciendo en su momento, cuando fue la primera vez que lo hicieron. Llegamos a ese momento de la campaña, le surgió eso y lo hicimos. Por ejemplo, el de precosecha. El de índice promedio de variabilidad en precosecha es algo que antes era como algo nuevo, ahora hay empresas que directamente lo usan. Y bueno, y ya no es como un objetivo, sino que ya lo usan. No se plantea al inicio, sino que ya está dentro de lo que es seguimiento de cultivos, por ejemplo. Claro. Y hay reportes que, por ejemplo, te pasa de que tenés un daño por helada o un daño por granizo y decís, bueno, nosotros les conviene hacer este reporte para poder calcular o para ir, si aparece el de la aseguradora, le pueden mostrar este reporte. O sea, hay cuestiones que ya se saben que se van a utilizar y otras que pueden suceder en el momento y nosotros buscamos el reporte que más se adecue al objetivo que tienen ustedes. No sé si contesté la pregunta. Sí, está bien. Está bien, básicamente, ¿por qué? Porque nosotros tenemos un objetivo interno como equipo en el cual bueno, le hicimos una encuesta con nuestros clientes y por ahí una de las cosas que más nos empezaron a demandar es este tema del seguimiento, ¿sí? Bien. Y ahí surgió la idea del equipo de poder organizar esta reunión. Bien. Entonces, la idea, ¿por qué la pregunta? Es básicamente pensando en cómo nos organizamos nosotros internamente para poder empezar a mostrar este tipo de informes y que lo empiecen a demandar y que no sea una demanda puntual, sino que ya sea algo de que ya esté en el plan de trabajo, digamos, como exacto. Lo digamos. Sí. Sí, una vez que lo adoptan, o sea, que utilizan la herramienta para algo, ya se incorpora, digamos. Es como que hacemos seguimiento de cultivo. Seguimiento de cultivo abarca un montón de cosas y estos reportes están en todo el seguimiento, o sea, desde que se sembró, desde la presiembra, perdón, desde que controlaron malezas
hasta que se cosechó, digamos. Claro. Entonces, por ahí sí, son cosas que van a tener que surgir puntualmente en determinado momento para tal objetivo. Si, por ejemplo, ya saben ustedes que alguien tuvo una pérdida por granizo, o lo que sea, ya saben qué reporte hacer. Si ustedes quieren saber si es uno que tiene muchas hectáreas y quieren saber la humedad o quieren saber la humedad dentro del lote, ya saben qué reporte tienen que hacer. Entonces, bueno, eso va a ir surgiendo. Y es más, puede ser que ustedes hasta se les ocurra otro tipo de uso para esta herramienta. Sí, Au, ahora te dejo hablar. No, querido dueño, por eso no. Che, no, digo, ahí está bueno ustedes como equipo que digan, bueno, tenemos determinado protocolo protocolo, no sé, es una palabra por ahí que queda muy grande, pero decimos, para tales situaciones, o seguimiento de cultivo, ¿en qué empresa tenemos seguimiento de cultivo, no sé, full, en estas? Bueno, ¿en qué momento le vamos a mandar qué informes? Por ahí tener determinado eso ayuda un montón y ordena, porque si no decís, bueno, a ver, le voy a ver los campos a esta empresa que se los quiero ver, y bueno, ¿qué voy a hacer con eso? Entonces, por ahí tener algunos, ustedes internamente con equipo, básicos, que salgan medio de taquito, predeterminados. Sí, bueno, vamos a estos maíces, a estas empresas de estos maíces, le vamos a mandar una zonificación cada 20 días, cada 15 días, una vez por mes, en periodo crítico. Bueno, eso lo determinan ustedes. Y después, lo que nosotros a veces, eso más o menos lo tenemos, y lo que nosotros hacemos es, según lo que vemos en esos informes, a veces completamos con otro informe más. Pero sí tenemos los básicos que son, arrancamos primero por el benchmarking, después de acuerdo a lo que veamos en el benchmarking se dispara por ahí alguna zonificación y hasta ahí llegamos, porque si no se empiezan a abrir puertas, viste, que son medidas difíciles de cerrar después. Nada, eso como ejemplo de una cosa que ordena y ordena mucho, porque los informes son un montón y el tiempo sigue siendo poco. Entonces, bueno, a nosotros nos sirve esa metodología, ¿no? De decir, bueno, en tal etapa mandamos estamos utilizando cada vez más la captura de pantalla del WhatsApp antes que el informe. Entonces, por ahí generamos un benchmarking donde se ven todas las curvas y en vez de tratar de mandar todo el informe o la explicación o qué sé yo, es una captura de pantalla de las curvas en el benchmarking, y si eso dispara algo, buenísimo, y lo vamos siguiendo. Pero si no, ya con eso lograste el contacto con el cliente, si tienen alguna inquietud te la va a responder y ahí te vas a meter, nada, ahí eso lo vas manejando ustedes. Pero de nuevo, está bueno, y creo que ahí un poquito ibas, de protocolizar o decir, bueno, en tal época a este perfil de cliente va este informe. Y después los otros, como decía Lu, hay unos que van surgiendo sobre la marcha. Está, pero bien, espectacular. Sí, un poco hacia eso, digamos, iba con la consulta, pero está bueno, digamos, o sea, en definitiva es un trabajo más de docencia que hay que hacer al principio, y en base a eso van a ir surgiendo distintas demandas y distintas iniciativas por parte de los clientes, digamos. Tal cual, tal cual. Bien, Sí. bien. Por Yo, ahí. bueno, de mi parte, no tengo más consultas. Agradecerles por el tiempo, la verdad que es buenísimo, creo que suma un montón esto, porque está bueno refrescarlo. Por ahí hay muchas cosas que uno por ahí los conoce, los reportes, pero hay muchas cosas que al no usarlas por ahí las pierde o las saca fuera del radar, y está buenísimo recordarlas. Así que, bueno, agradecido por el tiempo de todo el equipo. ¿Mm? Gracias a ustedes por el tiempo también. Cualquier duda que tengan, nos pueden ir mandando también. Puede ser que les surjan después dudas, así que eso no tengan problema en preguntar. Perfecto. No sé, Lo el mismo resto. si quieren que abordemos, perdón Lu, esto está buenísimo, me parece que lo enfocaron muy bien en seguimiento de cultivos. Si quieren que analicemos, no sé, reportes más vinculados a otras etapas del ciclo agrícola, también se puede hacer, pero esos en realidad son más simples, porque uno entiende que una vez que se hace un mapa de productividad y si vale la pena ponerlo en valor con el cliente, uno le puede mandar el reporte del mapa de productividad, lo mismo que si se hace una prescripción, se manda el reporte de prescripción, como que están más enfocados en el paso a paso del proceso que se va a ejecutar,
y lo mismo la aplicación, pero si les interesa, podríamos dedicar también algunos de estos talleres a las otras etapas. Lo que pasa es que ahí está como más claro qué reporte usar en cada caso. Acá estuvo bueno que el club nos mostró todo un abanico de opciones que tenemos disponible para dar una respuesta frente a en determinado momento, ¿no? Del seguimiento de cultivo. Claro. Acá vi que hago una aclaración. Me enfoqué más que nada en estos así, o sea, no pensarlo, digamos, en el ciclo, en qué etapa del ciclo productivo, sino pensarlo al revés. ¿Qué reportes se utilizan dependiendo qué objetivo tengamos? Lo hice al revés porque como están los webinars también, que están por etapa del ciclo productivo, por ahí esto les puede llegar a servir como abanico de decir, bueno, el de zonas por índice se puede usar para todo esto. No tiene un solo objetivo. Entonces, mostrarlo, digamos, desde otro lado. Sí, está perfecto. Esta es la herramienta, este es el tipo de análisis y se puede demostrar la cantidad de aplicaciones que tiene. Me parece bárbaro. Claro. Por eso no lo quería hacer tan igual a los de los webinars, digamos. Pero sí, si necesitan ver otro reporte, se puede hacer, digamos, no hay ningún problema. Por ahí estos son los que más puede llegar a generarle alguna dificultad porque tiene tantos usos que por ahí no tienen todos los usos en la cabeza. Entonces, es más, puede ser que me esté olvidando de alguno yo, pero bueno, acá creo que está la mayoría.